Apasional Empaque, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy buenas noches. Estamos a punto de iniciar nuestra tertulia digital de Enamorando con tu Empaque con un invitado especial, Irán Cruz. Él es el director general en la AME, Asociación Mexicana de Empaque y Embalaje. Y el tema de hoy es el embalaje y los nuevos paradigmas de la logística en la distribución. No te la pierdas porque vamos a ver diferentes puntos en el cual es el embalaje de entrega personal, cómo tienes que llegar con tu cliente, cómo tiene que ser ese empaque que impacte, el embalaje y la eficiencia en la entrega de la última milla, el e-commerce y el embalaje, cuál es esa baja demanda y el embalaje en el nuevo entorno logístico. Como puedes ver, es mucho tema que hablar y todo eso nos lleva a la economía circular. No te la pierdas y nos vemos en un ratito. Recuerda, prepara tu bebida favorita porque está muy interesante. Así como también te invito a que te inscribas a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque, en donde encuentras todas las tertulias. No te la pierdas, nos vemos en un ratito. Ida, muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Es un honor de verdad para este espacio que estés aquí. Cada jueves es una tertulia. O sea, ya nosotros que estamos aquí, pues prácticamente ya estuvimos. Estuvo Gabriel, estuvo Dani, Patti, Angie, ya con nosotros, aquí dándolos. Y bueno, que estés aquí, un gran honor. Muchísimas gracias porque hacen que esto, bueno, pues se haga realidad, que esto llegue a muchas personas y como lo platicábamos hace rato, ¿no? A veces pensamos, no nada más es aquí, no, hay gente de todo el mundo que nos está viendo y nos han saludado desde Grecia y nos saludan desde otras partes. Y pues bueno, vamos a empezar nuestra transmisión por Facebook. Y aquí, bueno, hago la presentación, presento a Angie y la paso a Pati para que haga la presentación a Iram. ¿Vale? Muchas Perfecto, gracias. Y muy bueno, bien. vamos a empezar en vivo en Facebook en unos minutos. A ti que nos estás acompañando como cada jueves en esta tertulia digital en donde aprendemos y nos divertimos, que es lo mejor de todo, y más cuando tenemos la risa de Angie que contagia a todos aquí. Pues ya estamos aquí en vivo en Facebook. Qué gusto que estés aquí, que nos acompañes, apasionado del empaque. Muy buenas noches, tardes, porque ahorita con nuevo horario son tardes. Qué bueno que estás aquí acompañándonos en este espacio que es para ti, que es aprendizaje y no solamente para a ti, ingeniero de empaque, es para todo el personal que está involucrado y que tiene un trato con el empaque, que somos todos, desde que somos parte del desarrollo o parte de que lo adquirimos. Es nuestro contacto. Y pues bueno, sigo con la presentación, pero antes que nada quiero presentarme porque para los que no me conocen, yo soy Lili Rivera, soy química farmacobióloga de profesión, apasionada de los empaques desde hace muchísimos años. Empecé desde los 16 años mi actividad empresarial ya en empresas y como le platicaba a Iram, nuestra invitada de hoy, eso de que todos nos ha tocado toparnos de no poder armar un empaque o de no saber cómo formarlo. Y bueno, pues son de las cosas que aprendemos. Así que esto es para ti, emprendedor, personal de calidad, ingeniero de empaques. Todos los que estamos involucrados con los empaques, este espacio es para ti, es de aprendizaje y sobre todo tú que eres estudiante, ver que hay muchísimas opciones más atrás de una carrera que, bueno, pues ya tenemos aquí dos estudiantes que se están inclinando mucho por todo lo que es la ingeniería de empaque. Y pues bueno, pues vamos a dar paso y recuerda que tu empaque es tu imagen, así que tienes que vestirlo con toda la elegancia. Adelante, Angie, para que nos presente a Patti y nos dé paso a nuestro invitado especial. Muchísimas gracias, Lili. Buenas tardes a todos. Un gusto y como siempre estar aquí con ustedes cada semana. Y pues encantada de formar parte de este equipo que se ha formado tan bonito. Muchas gracias, Lili, porque ella fue la creadora de este espacio y poco a poco nos hemos estado uniendo, también compartiendo esta pasión por el empaque, por el diseño, por los envases. O sea, hemos platicado un poco de todo, de etiquetas. Y pues sí, como comenta Lili, este espacio es para todos los que estamos dentro de la industria, para los que no, para los estudiantes, para los que quieren saber más, para
los mismos clientes, ¿no? Que hay muchas veces que no saben ni qué quieren o qué tipo de caja y entonces creo que este espacio pues está diseñado para eso y con gusto compartir con ustedes el parte de conocimiento que hemos adquirido con la experiencia, como dice Lili, de repente te topas ahí y pues cada problema, más que problema, te da experiencia, ¿no? Y pues bueno, para los que no me conocen, yo soy Angélica Espín, soy diseñadora gráfica de profesión. Actualmente me desempeño como asesor de empaque y display y pues encantada cada vez que me involucro más, me doy cuenta que necesito aprender más y más y pues esto me encanta. Y pues bueno, yo le doy paso a Patti para que presente a nuestro invitadazo de hoy con un tema que también está increíble. Entonces adelante, Patti. Muchas gracias, Angie, muchas gracias, Lili. Muy buenas tardes a todos, a audiencia o noches, no sé de qué latitud nos estén escuchando, mirando. Bueno, un gusto después de la semanita de vacación, semanita de Pascua, break de maratón, y aquí llegamos y seguimos en nuestro maratón de enamorando con tu empaque y aprendiendo cada día, porque no es cada semana, y entonces seguro con el tema de hoy nos van a venir muchísimos recuerdos y más experiencias, etcétera, ¿no? Pero para no romper nuestro hilo de comunicación, ya que yo marco tanto, ¿no? Hagamos identidad, hagamos arquitectura. Bueno, para quienes no me conocen, además de ser apasionada de todo el mundo del empaque y del envase y todo lo que concierne al desarrollo de producto, soy diseñadora gráfica publicitaria, hablo mucho, sí, hablo mucho también. Técnica en envase y empaque, ya en algunos añares y por mis tierras, y parte de toda esta trayectoria y experiencia lo que me ha permitido es poder estar hoy también como presidente del Comité de Capacitación en la Asociación Mexicana de Envase y Embalaje, esta parte de poder impartir, que más que conocimientos creo que es experiencia y enriquecer. Digo, si hubiera tenido esta posibilidad en la época que cuando uno estudió, pero no estaba quieta y uno sí se enriquecía, se capacitaba, entonces por eso sí, siempre pujando con esto de que no tenemos que detenernos, y la verdad que ser constructores de todo nuestro caminar profesional. Y ese caminar profesional me ha traído justamente esta satisfacción de poder compartir mucho con la asociación, y por eso es nuestro invitado especial, que le voy a ceder la palabra y que se presente. Así que Irán, de verdad, de corazón, porque es un tema en lo que es toda, como decimos siempre, la última milla, pero no por ser la última, es la menos importante. Así que gracias nuevamente, Irán, por estar con nosotros y compartir de verdad todo lo enriquecedor que tienes para contarnos el día de hoy. Muchas gracias, Patti, por esta presentación. Muchas gracias a Lili por la invitación precisamente a participar en esta tertulia, que la verdad pues se me hace bastante interesante, bastante integradora, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vemos caras conocidas, somos ya parte de una familia, la familia del envase y el embalaje, y que poco a poco nos hemos ido conociendo, nos hemos ido integrando, pues ya a lo largo de mucho tiempo, ¿verdad? Vemos gente con mucha experiencia, ¿verdad? En lo personal, yo tengo ya 25 años de trabajar en esta maravillosa industria, 25 años ininterrumpidos en los cuales he participado pues en diferentes foros, en diferentes formas, a través de capacitación, a través de pues la representatividad de la industria. Yo comencé mi carrera profesional en el año de 1997, precisamente recién egresado. Yo soy egresado de la Universidad de Anáhuac y de la carrera de Economía. Entonces, cuando pues, les digo que soy economista, pues muchos se preguntan
qué hace un economista en la industria de envase, ¿no? Porque aquí podemos encontrar a diseñadores, podemos encontrar ingenieros, podemos encontrar mercadólogos, podemos encontrar ingenieros en alimentos y pues me puedo ir con una lista muy, muy larga, lo cual va precisamente a demostrar que este maravilloso mundo del envase es un mundo multidisciplinario, ¿sí? Un mundo multidisciplinario, esta industria es completamente transversal y por eso, cuando yo salgo de la universidad, me invitan a trabajar en la AME para hacer estadísticas de producción, estadísticas de consumo de los envases, estadísticas de empleo, estadísticas de importaciones, exportaciones. Entonces, es ahí como empecé a involucrarme en esta industria, haciendo estudios económicos, análisis del mercado de la industria, y cuando empecé a hacer el anuario estadístico, que es una publicación que hace la asociación para pues, mostrar cuál ha sido el avance de este sector o de esta industria, dije, bueno, pues tengo que ponerme a contar envases, ¿verdad? Y conforme iba yo investigando, por ejemplo, en el caso de envases metálicos, pues yo decía, pues son envases de hojalata, aprendí que son también envases de aluminio. Cuando hablamos de envases de vidrio, si son botellas, si son tarros, si son ampolletas. Lo interesante empezó a darse cuando analizábamos el tema de los envases de plástico. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque había que encontrar cuántas botellas de polietileno de alta densidad se estaban elaborando, pero también cuántas de PET, cuántos envases de polietileno de baja, cuántos de polipropileno, cuántos de poliestireno, cuántos de poliestireno expandido y cuántos de otros materiales. Entonces ahí dije, no, esto es un mundo. Esto es algo, ¿verdad?, que requiere precisamente de un análisis muy, muy profundo. Y desde hace 25 años, pues yo me he dado cuenta que lo último que debemos perder en esta industria es la capacidad de asombro. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente a lo largo de los 25 años que llevo trabajando en AME, pues me he dado cuenta de todos estos cambios, todas estas transformaciones. Entonces yo comencé 10 años haciendo el anuario estadístico, de 97 a 2007. Después me invitaron a participar en una asociación que agrupaba a fabricantes y distribuidores para la industria de la flexografía, para la impresión en flexo. Y de ahí estuve trabajando 4 años en SIGPA, que es una empresa suiza que desarrolla soluciones de seguridad. Principalmente, por ejemplo, desarrolla la tinta para los billetes de banco. Entonces yo fui el encargado de desarrollar soluciones de seguridad aplicadas a los envases, con tinta invisible fluorescente, con etiquetas tamper evident, con sistemas de trazabilidad. Y en ese inter, yo seguí trabajando para la AME en capacitación, haciendo el anuario, participando en clases. Entonces, en ese sentido, pues seguí muy enfocado a lo que era la industria del embalaje y trabajando para la AME. Y ahí estuve de 2007 a 2012, y ya en 2012 me dan la oportunidad, esta maravillosa oportunidad de estar en la dirección general de la AME. Y han pasado ya 10 años, ¿verdad?, de estar en la dirección y de la cual he aprendido muchísimo también. Y eso también es algo de reconocer. No he dejado de aprender, no he dejado de aprender. Y todos los que estamos aquí, cada vez que entro a Facebook y veo las tertulias, todos los que hemos estado aquí tenemos esa pasión por compartir los conocimientos, y eso es algo maravilloso y que Lili has logrado, ¿verdad?, poder difundir ese conocimiento. Nadie de aquí, valga la expresión, se guarda cosas. Nadie de aquí dice, bueno, yo te puedo comentar esto, pero me reservo. No, todo el mundo está diciendo lo que vive, lo que le apasiona. Y es por eso que a lo largo de estos 25 años en el mundo del envase, pues la verdad, pues me ha gustado mucho también el tema de la capacitación, ¿sí? Entonces, esto es a grandes rasgos mi historia en el mundo del envase. Y bueno, pues con esta situación de que es una industria multidisciplinaria, pues evidentemente pues yo como economista, como más en la parte administrativa, me fui enfocando precisamente a ciertos rubros, que son obviamente la parte de análisis de mercado, la parte de embalaje para exportación,
que involucra el marco legal, y una vez que empiezas a analizar las leyes, los reglamentos, te das cuenta que pues está el tema de impacto ambiental. Y también te das cuenta que hay un aspecto muy importante, que es el que vamos a platicar el día de hoy, que es el de la logística, ¿verdad? Y sobre todo, porque en estos 25 años, el tema de la logística se ha venido involucrando y se ha venido penetrando de manera importante en la industria de envase y embalaje, que hace precisamente que los envases se conviertan precisamente en un elemento estratégico, para la comercialización de productos. Y esto, pues, no nada más tiene que ver con la parte de la venta, no nada más tiene que ver con la parte de la distribución para que el consumidor reciba un producto en buenas condiciones, sino que tiene que ver precisamente con todo el aspecto desde planeación, desde la conceptualización del producto y su envase, desde la labor de la venta, desde la investigación que tiene que ver con mercadotecnia, analizar al consumidor, desde el tema de ingeniería, y si hablamos de ingeniería nos podemos enfocar a ingeniería en alimentos, ingeniería química, pero también en ingeniería industrial para el desarrollo de los envases y embalajes. Entonces, todas estas disciplinas, pues, se pueden ver afectadas si el producto no llega en óptimas condiciones. Y es precisamente por eso que en la parte de la logística, el envase y el embalaje se convierten en un elemento estratégico. Y sobre todo, actualmente, como lo vamos a ir viendo a lo largo de esta charla, pues lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Derivado de la pandemia, de lo que estamos viviendo actualmente, derivado de esta implementación acelerada del e-commerce. Pero también vamos a visualizar que no es algo nuevo. Es algo que ya se venía trabajando, afortunadamente. ¿Por qué? Pues porque la implementación fue muy rápida una vez teniendo el conocimiento de tecnologías de información aplicadas a los envases y embalajes. Entonces, si nosotros comenzamos precisamente con algunos antecedentes respecto a lo que ha sido el envase y embalaje, o lo que es el envase y embalaje, ¿verdad? Para que podamos visualizar, podamos entender estos nuevos paradigmas de la logística y la distribución, ¿verdad? Podemos partir de algo muy, muy sencillo. Esta definición que nos dice que los envases y embalajes son esenciales para dos aspectos fundamentales, y lo vimos en la pandemia. El primero es para promover y mantener la salud pública. Lo vemos, ¿verdad? Lo vemos, los alimentos tienen que llegar en óptimas condiciones. Lo vimos en pandemia, los medicamentos, las vacunas tenían que llegar en óptimas condiciones. Los productos de limpieza tenían que llegar en óptimas condiciones. Por eso, en primer lugar, está la promoción y mantener la salud pública. Y en segundo lugar, pues evidentemente estamos en una industria, y esta industria está conformada por empresas, y estas empresas están buscando desarrollar productos para obtener una utilidad. Por eso también la industria de envase y embalaje es muy importante para promover y mantener el bienestar económico. Esto es algo muy, muy importante. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho en infinidad de foros, lo hemos dicho aquí en la tertulia Enamorando con tu envase. El envase es el vendedor silencioso, ¿verdad? El que no enseña, no vende. Como te ven, te tratan, ¿sí? De la vista nace el amor. Entonces, si tú incrementas tus ventas, incrementas tu utilidad. Si incrementas tus utilidades dentro de la economía, estás teniendo una participación importante hacia el Producto Interno Bruto, ¿sí? Que es como se mide el crecimiento económico. Y la industria de envase y embalaje representa, pues, ya una cifra prácticamente cercana al 2% del valor del Producto Interno Bruto nacional. Entonces, sin duda, es esencial para promover y mantener el bienestar económico de toda sociedad moderna, ¿sí? Toda sociedad moderna. Y el término de sociedad moderna, pues dependiendo cómo lo queramos entender. Si hablamos actualmente de esta sociedad moderna, que la característica que tiene es
precisamente estar conectados, ¿sí? Como en su momento, si hablamos del siglo pasado, la década de los 80, pues la sociedad tenía ciertas características donde comenzaba precisamente la economía de consumo, ¿sí? En aquel entonces, esa era la sociedad moderna en aquel entonces. Actualmente es la conectividad, ¿sí? Y ahorita lo vamos a ir visualizando. Entonces, esto nos lleva precisamente a definir todo esto que ya sabemos, el envase, si necesitamos un envase primario, si necesitamos un envase secundario, de ahí hacia el embalaje, pensando precisamente en nuestro diseño integral de envase y embalaje, ¿sí? Nuestro diseño integral, donde evidentemente tenemos que considerar el producto, pero también tenemos que considerar cómo va a llegar ese producto. Tenemos esos dos puntos de vista. Por un lado, desarrollo de producto y envase, y por otro lado, satisfacción del cliente. Y ahora lo vimos en pandemia, ¿verdad? Cuando hablábamos precisamente de la implementación tan acelerada del comercio electrónico. ¿Por qué? Pues porque si hablamos desde el punto de vista logístico, ¿verdad? ¿Qué es la logística? ¿Qué es la logística? Pues simplemente es la coordinación de tres aspectos. Tienen que haber tres aspectos bien coordinados. El primero es el tiempo, el segundo es el movimiento y el tercero es el costo. Si nosotros entendemos y planteamos y sobre todo implementamos la coordinación de tiempos, movimientos y costos, estamos teniendo un sistema logístico eficiente. Y lo vimos ahora nuevamente en pandemia, ¿verdad? Lo vimos en pandemia. Y si hablamos de la pandemia, pues precisamente tenemos que considerar esto que nos decía Charles Darwin. Las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio, ¿sí? Y lo vivimos en 2 años, tuvimos que adaptarnos de una manera impresionante con herramientas que ya teníamos o que ya fuimos desarrollando, ¿verdad? Continuando con este ejemplo de la teoría de la evolución, ¿verdad? Hasta llegar a este punto. ¿Qué características pues, tiene este punto? La conectividad, ¿sí? Todos debimos adaptarnos a esa conectividad. Obviamente ya había los esquemas o los escenarios propios para que esa conectividad se diera. Si no, realmente hubiese sido, pues como las pandemias que se vivieron hace 2 siglos, hace 3 siglos, ¿verdad? No íbamos a saber nada más que estaba muriendo gente. Pero ya se tenía este antecedente y poco a poco nos fuimos adaptando precisamente a esta nueva forma de vida. Y lo vivimos durante la pandemia. Y después de la pandemia, después del COVID-19, pues se vino a reflejar precisamente esa situación de adaptabilidad a través de esta conectividad. ¿Por qué? Porque empezamos, evidentemente, a tener clases en línea, ¿verdad? Empezamos a tener reuniones personales o, en este caso, consultas médicas en línea, ¿sí? Empezamos a tener un trabajo en línea en la mayoría de los casos, sobre todo en cuestiones administrativas, no así en las plantas, pero los trabajos administrativos 100% en línea. Algunos ya empiezan a retomar actividades presenciales. Tuvimos el boom de las compras en línea, que no fue algo nuevo, insisto. Ya había plataformas desarrollándose para llevar a cabo la venta en línea. Todo era conectividad, todo era estar en línea, ¿sí? Y eso, ¿verdad? Si volvemos a esta primera parte, a esta situación en la que pudimos adaptarnos rápidamente porque ya teníamos antecedentes, pues es hablar precisamente de las revoluciones industriales. ¿A qué voy? Pues de que actualmente estamos viviendo
lo que se conoce como la industria 4.0 o la cuarta revolución industrial, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, no es nada nuevo, pero nos adaptamos muy rápido. Y muestra de ello precisamente es lo que vemos aquí en la primera revolución industrial, ¿verdad? Que se da a partir de 1784. Obviamente, pues fue un detonante importante para la producción en serie, porque aquí pasamos de producir artesanalmente a producir en línea. Cuestiones mecánicas. En la segunda revolución industrial, ¿verdad? Esto ya se empieza a basar precisamente en cuestiones de implementar energía eléctrica, y esto será a partir de 1870. Entonces, si vemos que de la primera a la segunda revolución industrial pasaron 86 años, ¿sí? De la segunda revolución industrial a la tercera revolución industrial, que empieza a partir de 1969, donde ya empieza a desarrollarse el tema de la informática, ¿verdad? Vean, aquí pasó casi un siglo, fueron 99 años. Pero vean, ese lapso de tiempo es prácticamente un siglo entre una revolución, un cambio y otro. Y ya en la cuarta revolución industrial, donde tiene que ver la conectividad, la digitalización, pasaron 45 años, ¿sí? Es decir, ahorita llevamos 8 años viviendo esta cuarta revolución industrial, en donde a partir del 2020 se dio de una manera mucho más acelerada, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero? Pues de que previo a la pandemia ya hablábamos, por ejemplo, de implementación de códigos QR. Previo a la pandemia ya hablábamos, por ejemplo, de sistemas de trazabilidad. Ya hablábamos de realidad aumentada, ¿sí? Se ha hablado muchísimo, muchísimo de rastreo y seguimiento a través de etiquetas de RFID. Entonces, esto se visualizó ya en la pandemia y afortunadamente, como lo dije hace un momento, pues ya se tenía ese antecedente. ¿Por qué? Porque no olvidemos precisamente con lo que partimos esta charla, ¿sí? Los envases y embalajes son esenciales para promover y mantener la salud pública y el bienestar económico de toda sociedad moderna. Y esta modernidad ahora nos lo da precisamente en que uno de los factores importantes dentro de la logística es la coordinación de los tiempos, ¿sí? Es la coordinación de los tiempos. Y lo vivimos nuevamente en pandemia, con toda esta situación que tenía que ver precisamente con la logística de distribución. Puertos cerrados, viene el tema de la guerra. ¿Qué fue lo que sucedió con el tema de los chips? Pues no podían llegar a las plantas. Entonces, aquí es donde precisamente nos dimos cuenta de esa importancia de coordinar tiempo. ¿Por qué? Porque si no coordinamos el tiempo con el movimiento, tampoco vamos a poder coordinar los costos. El costo se fue hacia arriba en muchas operaciones, los tiempos de entrega, ¿verdad? Sobre todo en suministro de materias primas, en suministro de maquinaria, todavía lo vemos reflejado en algunas industrias, ¿sí? Entonces, eso fue parte de la modernidad que tuvimos que ver y que tuvimos que vivir con esta pandemia. Y esto nos lleva, ahora sí, al tema de hoy, que es el embalaje y los nuevos paradigmas de la logística y la distribución. Entonces, aquí yo he planteado 8 aspectos, ¿sí? 8 aspectos importantes que no debemos de perder de vista. Si hablamos de logística, evidentemente lo que no debemos perder de vista es el entorno global, ¿sí? Sabemos precisamente que ahora con la conectividad podemos tener gente afortunadamente conectada de Centroamérica, de países europeos, Estados Unidos, Sudamérica, etcétera. Pero en sí, esta globalización, pues tampoco es nueva, ¿sí? Como dice aquí, o sea, no perder de vista el entorno global que para México se ha materializado en el más vasto catálogo de acuerdos comerciales. Y esto es algo de reconocer precisamente de gobiernos anteriores. ¿Por qué?
Pues porque si nosotros visualizamos este mapa tradicional, ¿verdad? En mis tiempos cuando era estudiante iba a la papelería, compraba un mapa, o ahora en internet busco un mapa del mundo, un mapa mundi. Este es el mapa tradicional, ¿sí? Pero si estamos hablando y pensando en logística, este es el mapa que tenemos que visualizar, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre este mapa y el mapa tradicional? Vean que si pensamos en logística y si no perdemos de vista el entorno global, con este mapa o esta nueva visualización del mapa, tenemos a México al centro, ¿sí? México sí debe ser el eje del comercio internacional. Por eso, desde la década de los años 80, se empezaba ya a visualizar este entorno global en favor de nuestro país. En la década de los años 80, México entró al otrora GATT, al Acuerdo General de Aranceles y Comercio, ahora la Organización Mundial de Comercio, por ahí de 1986. Pero imagínense, la AME este año cumple 40 años de haberse formado, de haberse constituido. La AME se forma en mayo de 1982 y se creó, pues no precisamente para hablar de temas específicos de diseño de envase. En aquel entonces, pues todavía no se hablaba como ahora en cuestiones de mercadotecnia, pero sí, este grupo de industriales que formó la asociación tenían este enfoque global. La AME se formó precisamente para capacitar a los industriales en temas de normalización para el comercio internacional, en temas de los materiales de embalaje y sus pruebas a través de sistemas de calidad. En 1982 que se forma la AME, la visión era el comercio exterior. En 1982 era esta visión global. Vean qué interesante. Por eso es uno de los aspectos. El primer aspecto es no perder de vista el entorno global. Y aquí, obviamente, pues los principales jugadores que tienen que ver con esta dinámica global, como lo mencionaba hace un momento, la industria de envase y embalaje es multidisciplinaria. Diseñadores, ¿verdad? Los diseñadores de empaque, las personas que están en el área de ventas, las personas que están en comercio internacional, pues evidentemente son los jugadores importantes porque tienen que conocer cuáles son los requerimientos en el país de destino. ¿Sí? Obviamente, si hablamos de apoyos multidisciplinarios, uno de los jugadores principales son los agentes aduanales. Y lo vivimos precisamente en, que fue en la década, a principios del siglo, ¿no? La década de los años 2000, cuando se publica la norma 144, que se publica por ahí del año 2006, más o menos. Ajá. ¿Por qué se publica esta norma? Porque en el año 2000, finales del siglo pasado, principios de este, recordarán que la potencia comercial empezaba a surgir por parte de China. Entonces, todo el comercio mundial dependía precisamente de lo que comercializaban los chinos. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en materia de envase y embalaje? Particularmente embalaje. Las tarimas que utilizaban los chinos venían contaminadas. ¿Sí? Entonces, a nivel global se publica una norma internacional de medidas fitosanitarias, la NIM 15, en donde establecía precisamente que todos los embalajes de madera tenían que recibir ya sea un tratamiento térmico o una fumigación con bromuro de metilo. Vean, ¿por qué es importante conocer este entorno global? ¿Sí? Y sobre todo, si para México representa un área de oportunidad muy importante. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque como veníamos platicando en esta historia, ¿no? En la década de los 80 que empieza a surgir toda esta parte de la globalización, el primer Tratado de Libre Comercio de México fue en 1992 con Chile, el TLC México-Chile. Después, en el 94, entra en vigor
el otrora Telecán, ahora NAFTA, ¿sí? Y en el año 2000 también entra en vigor un tratado de libre comercio con la Unión Europea, un tratado de libre comercio con Israel. Hay tratados de libre comercio con países de Centro y Sudamérica. Hay acuerdos de cooperación económica con países de Asia-Pacífico, ¿sí? Y, bueno, obviamente, pues nosotros dependemos de la economía más grande del mundo y el 80-85% del comercio internacional de nuestro país es hacia Estados Unidos o con Estados Unidos. Pero vean, no perdamos de vista el entorno global. ¿Qué pasa con los otros países? ¿De acuerdo? Un segundo aspecto, y enfocándonos a estos nuevos paradigmas de la logística y la distribución, pues tiene que ver precisamente con este creciente contenido de servicio en cualquier producto. ¿Esto qué quiere decir? Mayores niveles de diferenciación de productos y servicios, porque ya la diferencia no es el precio, no es la calidad, tiene que ser una misma calidad si tomamos en cuenta que vamos a competir en un entorno global. La diferencia es el servicio, ¿verdad? Con una mayor exigencia por parte de los clientes o los consumidores. Acuérdense, el consumidor ahora es más analítico, más selectivo, más exigente. Es más intolerante a la frustración, más intolerante al mal servicio. Entonces, esto nos lleva también a desarrollar un nuevo esquema que decimos aquí, ingeniería de servicios. ¿Cómo podemos hacer medible la satisfacción del cliente? Y lo vemos ahora a través del comercio electrónico, ¿sí? De todo lo que ya se ha platicado del e-commerce, todo lo que ya se ha platicado en estas tertulias del unboxing, tenemos que medir esa satisfacción, desarrollar a través de los sistemas de envase y embalaje, ¿verdad? Esa ingeniería de servicios. Y aquí los jugadores también importantes tienen que ver precisamente con los consultores en envase y embalaje, consultores en comercio internacional, consultores en logística. ¿Para qué? Para que se analice en su conjunto cómo lograr esa satisfacción y esa experiencia de compra por parte de los consumidores. Y conforme vamos avanzando en esta cuarta revolución industrial, el tercer aspecto tiene que ver definitivamente con los sistemas de intercambio de información, o lo que es lo mismo con las tecnologías de la información, ¿sí? Y esto es algo también muy importante. ¿Por qué? Pues porque con lo que estamos viviendo en estos aspectos de conectividad, pues se han venido desarrollando en los últimos años los famosos ERPs, ¿verdad? Que son precisamente estos sistemas que nos van a permitir gestionar de manera remota almacenes, producción, distribución, ¿verdad? Administración de personal dentro de una empresa. Y en donde evidentemente lo que se está buscando es que dentro de esta logística, es decir, dentro de esta coordinación de tiempos, movimientos y costos, todo lo podamos hacer en línea, ¿sí? Entonces, estas tecnologías de la información nos van a permitir también poder implementar líneas o sistemas automatizados, en algunos casos autónomos, con la implementación y el uso de la robótica. Cada vez vemos en empresas farmacéuticas principalmente, de alimentos, en la parte logística, el uso de robots, ¿sí? Entonces, esto también se convierte en un aspecto muy importante. ¿Por qué? Porque a través de estas tecnologías de la información, lo que se puede obtener precisamente es incrementar la eficiencia en la producción, eficiencia en tiempos, ¿verdad? Eficiencia en el mismo desarrollo de los productos y eficiencias en entrega. Entonces, el tema de los ERPs también es muy importante, y cómo poderlo vincular precisamente dentro de la industria de envase y embalaje. Entonces, este tercer aspecto de tecnologías de la información va inmerso precisamente en esta cuarta revolución industrial. Un cuarto elemento muy importante es la comunicación, ¿sí? La comunicación tiene que ser eficiente tanto al interior de las empresas como
hacia afuera, es decir, con los clientes, con los proveedores, con agrupaciones empresariales, fuente de información, etc. En resumen, esta parte de la comunicación es el reflejo de cómo llevamos a cabo un adecuado networking, ¿sí? Cómo están nuestras redes de contacto, cómo nos estamos comunicando. Por eso habla aquí acerca de la comunicación hacia las empresas, hacia el interior de las empresas, pero cómo nos estamos comunicando como empresa y como personas. ¿Por qué? Pues porque precisamente esta conectividad es personal. Esa es una ventaja muy importante, ¿verdad? Ahora en esta industria 4.0. La comunicación personalizada, ¿sí? Lo que también podemos entender como mercadotecnia industrial, ¿sí? La mercadotecnia industrial es aquella que se da face to face. Entonces, yo tengo que conocer a mi cliente, yo tengo que conocer a mi proveedor y mantener una comunicación eficiente. ¿Cómo hago mi networking? Bueno, pues a través de asociaciones, a través de este tipo de actividades, ¿verdad? Como esta tertulia que nos permite entrar en comunicación, nos permite intercambiar información y saber qué es lo que está pasando, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque la comunicación es vital para cualquier actividad humana y no se puede perder esa comunicación y lo vivimos en pandemia. La comunicación jamás se perdió, afortunadamente. Todos teníamos la manera de comunicarnos con los familiares, con el equipo de trabajo, ¿sí? Y esto fue algo muy, muy importante y conforme fue avanzando esta facilidad o este acoplamiento a los sistemas de comunicación, dígase las diferentes plataformas, Zoom, Teams, BlueJeans, etcétera, pues fue mucho más eficiente la comunicación. No se perdió y eso fue algo bien importante. Todo el mundo buscaba estar comunicado y que sobre todo este networking no se perdiera, al contrario, fuera mucho más eficiente. Entonces, este cuarto elemento que tiene que ver con la comunicación también es muy importante dentro de lo que estamos comentando. Y si estamos comentando logística, pues evidentemente el quinto elemento, ¿verdad?, es muy importante y me refiero al transporte, ¿sí? Las redes mundiales de suministro enfocadas a los diferentes sistemas de transporte. Si estamos hablando de transporte terrestre, ¿verdad? Autotransporte, transporte ferroviario, si estamos hablando de transporte marítimo, si estamos hablando de transporte aéreo, ¿verdad? En donde, si lo vemos desde el punto de vista logístico, en ocasiones, el transporte aéreo, que per se sabemos que es el más caro, pero es el más rápido, pues en ocasiones se ha tenido que tomar la decisión de mandar una carga vía aérea. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que se está viviendo ahora en el tema de el desabasto de materia prima, en el desabasto de algunos componentes o suministros que son vitales, ¿verdad? Si se tiene esa posibilidad, y acuérdense, es coordinación de tiempos, movimientos y costos. Se tiene esa posibilidad o esa alternativa, acuérdense, en logística también todos son escenarios. Hay que plantear el escenario. No le llega el suministro, vamos a suponer los chips famosos, a mi cliente. ¿Por qué? Pues porque el buque está parado, está detenido. Pero, ¿qué hacemos? Pensando en logística, pierdo ese negocio con el cliente. ¿Qué representa económicamente que no llegue ese contenedor versus hacer un envío aéreo? ¿Sí? Entonces, es plantearse esos escenarios. Por eso es muy importante dentro del embalaje para la logística de distribución, entender perfectamente cuáles son las características de cada uno de los sistemas de transporte, cada uno de los elementos con los que se puede contar, qué ventajas tiene el autotransporte, el ferrocarril, el envío a través de transporte marítimo o el aéreo, ¿sí? Pero necesitamos conocer
¿Por qué? Pues porque evidentemente no es el mismo sistema de embalaje para autotransporte que para envíos aéreos, ¿sí? Los contenedores son distintos, entonces eso también tenemos que conocerlos. Por eso es muy importante tener ese acercamiento con pues, la gente que está enfocada al comercio internacional, ya sean consultores, ya sean agentes aduanales o las mismas empresas transportistas. Pero como ingenieros de empaque, necesitamos tener ese conocimiento, ese alcance, ¿verdad? De tomar una decisión en tiempo y forma y sobre todo que sea la más adecuada. Pero ¿cómo lo voy a saber? Investigando, aprendiendo cuáles son las características de cada uno de los sistemas de transporte. Por eso, en estos elementos que estamos platicando, pues sin duda el transporte pues, es fundamental, ¿de acuerdo? Y bueno, pues otro aspecto también que estamos visualizando dentro de estos nuevos paradigmas de la logística y la distribución, pues ya lo veíamos en el segundo aspecto que teníamos que ver con los servicios, ¿verdad? Ingeniería de servicios, la satisfacción del cliente. Y este segundo punto va muy de la mano con este sexto elemento, sexto punto, que es la certificación internacional. Si nosotros buscamos agregar valor a nuestros servicios, si nosotros buscamos agregar valor a nuestros desarrollos integrales de envase y embalaje, tenemos que estar apegados al marco legal, en primer lugar. Y en segundo lugar, a los esquemas de certificación internacional. Se ha hablado aquí precisamente de todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con los temas de certificación FSC para el tema de papel, ¿sí? Se ha hablado muchísimo de temas de certificación en ISO 9000, ISO 14000, ¿verdad? Que si bien estas normas internacionales son de cumplimiento voluntario, pues cada vez están exigiendo más de manera particular con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque recordemos que una de las características de nuestro sistema de envase y embalaje dentro de la logística de distribución es que esta cadena, ¿sí? Esta cadena de suministro que va desde el proveedor de mi proveedor, es decir, no nada más yo como empresa envasadora voy a tener comunicación y alcance con mi proveedor, no, sino también con el proveedor de mi proveedor, es decir, el que fabrica la materia prima para elaborar el envase. Y ese envase es el que yo voy a utilizar para envasar el producto que le voy a vender a mi cliente. Pero mi cliente, pues no nada más se queda en esa parte, sino también tengo que conocer al cliente de mi cliente, que muchas veces es el consumidor final. ¿Sí? Entonces, para transformar esa cadena de suministro en una cadena de valor, tengo que buscar las diferentes certificaciones internacionales. ISO, FSC, ¿verdad? Certificaciones NICE para productos o productos eléctricos, para alimentos, FSC 22000, etcétera. Porque entonces yo estoy garantizando que toda esta cadena es una cadena de valor. Desde la obtención de materias primas, su transformación a envases, envasado de producto, comercialización de producto envasado, hasta llegar al consumidor final. ¿Sí? Entonces, es muy importante también poder tener un acercamiento con las diferentes empresas o firmas de certificación, ¿sí? Con los diferentes certificadores. ¿Para qué? Para que podamos transformar esta cadena de suministro en una cadena de valor. Y, bueno, pues, uno de los factores importantes, el séptimo aspecto, es la movilidad de los factores de la producción. En economía, los factores de la producción son la tierra, el trabajo y el capital. Y ahora con esta cuarta revolución industrial, estos factores de la producción no están fijos o no están los tres en una sola región,
pensando en logística, esto se ha ido abriendo, ¿sí? Sobre todo el tema del capital, ¿sí? Los servicios financieros. Pero ¿cuántas veces logísticamente tenemos que considerar que, por ejemplo, al integrarse los diferentes elementos dentro de nuestra cadena, por ejemplo, está la materia prima en un país A, en donde se exporta esa materia prima a un país B, que va a convertir esa materia en envase, y ese envase se va a exportar a un país C, donde está la planta de envasado, ¿sí? Y de ese país C, el producto se vende en un país D. Entonces estamos hablando de 4 países, por eso aquí hablamos de esa movilidad. Entonces tenemos que buscar la eficiencia precisamente en todas estas características y elementos de valor agregado dentro de mi cadena logística. Y entonces estos factores de la producción, si hablamos de la tierra, el lugar en donde se están elaborando los productos ya no es uno solo, no es fijo. El trabajo, ¿verdad? Pues cada vez más las personas tenemos la facilidad de desplazarnos, y en muchas empresas globales hay personas de un país A ocupando posiciones directivas en un país B y reportando, ¿verdad?, a las matrices en un país C. Por eso hablamos de esta movilidad de los factores de la producción. Y cuando hablamos sobre todo el capital, bueno, pues es precisamente la facilidad que se llega a tener de poder hacerse de recursos financieros con diferentes firmas que ahora pues cada vez más se han ido incrementando, sobre todo para ofrecer créditos para los diferentes, desde emprendedores hasta empresas grandes. O, por ejemplo, bancos de primer piso, la banca comercial, o banca de segundo piso, como el caso de Bancomext o de Nacional Financiera. Entonces, esto nos lleva precisamente a ir analizando estos nuevos paradigmas para poder concluir de estos 7 paradigmas que llevamos ahorita al octavo. El octavo paradigma, y es precisamente con lo que estamos nosotros viendo o visualizando lo que vivimos y se detonó durante la pandemia, que es precisamente cómo a través del comercio electrónico se logra esa personalización masiva de la producción, ¿sí? Y sobre todo cuando hablamos precisamente de este diseño integral de envase y embalaje, en donde precisamente la parte logística empieza a tomar una mayor relevancia en lo que todos hemos escuchado, las entregas en la última milla, ¿sí? Y es esa última milla en donde el empaque o el binomio envase y embalaje realmente deben de tener una atención muy, muy específica. ¿Por qué? Porque es precisamente en esta última milla donde mi carga, mi sistema integral de envase y embalaje, mi carga hecha en una sola unidad, ¿sí? Ese cubo se empieza a desintegrar, se empieza a desarmar. Y paso de esa unidad de carga, donde está en una tarima de 1 metro por 1,20, y desde el punto de vista de diseño integral, yo desarrollé una caja para que se pueda adecuar a las dimensiones de esa tarima con una estiva que ya se me había establecido, que ya había acordado con base en las pruebas de simulación de transporte de mi producto. Ese cubo se empieza a deshacer. ¿Por qué? Porque en la última milla el producto ya se va a ir directamente de ese centro de distribución, que no es un CEDIS o un cruce de andén, como tradicionalmente se hace en la logística para llegar, por ejemplo, al retail, sino que ya son pequeñas unidades o pequeños centros de distribución en donde ese producto va a llegar y se va a colocar con una carga consolidada, ¿verdad? Por eso es muy importante que en esta última milla nosotros enfoquemos precisamente cuáles son las características del producto y de mi sistema de envase y embalaje. ¿Por qué? Porque se está buscando
este último aspecto, este octavo aspecto, que es el cambio de la producción masiva a la producción flexible, o sea, la personalización masiva de la producción. Y esto es lo que se ha venido platicando ya en otros programas dentro de esta tertulia, el unboxing, la experiencia de compra, el customer experience. Entonces, esto se vuelve fundamental, ¿sí? Se vuelve fundamental y es donde precisamente esa personalización se da a través de los diferentes desarrollos de empaque para comercio electrónico, ¿sí? Entonces vean cómo estos 8 elementos, si los resumimos, ¿verdad? Y ponemos en primer lugar, porque estamos hablando de logística y hacemos una mariposa de lo que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? En primer lugar decíamos no perder de vista el entorno global. Eso es lo principal. Ajá. Y después hablamos del tema de los servicios, hablamos de las tecnologías de información, hablamos de la importancia de la comunicación, ¿verdad? Y esto se engloba también con una comunicación directa hacia toda la parte logística. Y por el otro lado, ¿verdad? Ya comentamos el tema del transporte, el tema de la certificación, el tema de las finanzas o el factor de la producción, sobre todo el capital. Y estamos concluyendo precisamente con la personalización o el e-commerce, ¿sí? Entonces, si nosotros analizamos cada uno de estos aspectos, así como tenemos que buscar la eficiencia en la producción, tenemos que buscar la eficiencia en costos, no olvidemos algo fundamental y que tiene que ver con todo esto. Y eso es la economía circular, ¿sí? Que también es un tema que nos dará para quizás otra tertulia, ¿verdad? El hablar de la economía circular en los envases. ¿Por qué? Pues porque cuando estamos hablando precisamente de esa economía circular, entonces tenemos que visualizar nuestro diseño integral. Tenemos que analizar esta economía circular que nos va a permitir producir, consumir y reutilizar o reciclar, no está fuera de toda esta temática logística. Entonces, es un eslabón más para analizar nuestro sistema de base de embalaje. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Pasamos de esta economía lineal que ya muchos he explicado, que es producir, consumir y tirar, desechar, a esta economía circular. Producir, consumir y las R's que ustedes quieran. Rediseñar, repensar, reintegrar, revalorar, etcétera, etcétera. Pero vamos a enfocarnos precisamente a cómo lo manejaríamos desde el punto de vista de los envases y embalajes. ¿Sí? ¿Qué representa esta economía circular? Nuevos materiales, ¿sí? ¿Qué tanto los materiales que se están utilizando actualmente en tus productos son reciclables, son reutilizables, ¿sí? Se pueden rellenar? Entonces, si estamos hablando de nuevos materiales, tenemos que pensar en esa circularidad que se le va a dar. Por eso, la importancia del ecodiseño, la importancia del análisis de ciclo de vida de los productos. Porque entonces tendríamos que desarrollar esto que se conoce como ecoinnovación, ¿sí? Si en la década pasada y hacia atrás hablábamos de los departamentos o las áreas de investigación y desarrollo y se implementó una I minúscula adicional que es la innovación, ahora tenemos que pensar en innovación enfocada a la economía circular. Y esta ecoinnovación nos va a llevar también entonces a pensar en ecodiseño, ¿sí? En el ecodiseño de los productos. Realmente, ¿cómo voy a hacer mucho más eficiente mi cadena logística ecodiseñando mis sistemas de envase y embalaje? ¿Por qué? Porque obviamente no tengo que perder de vista, no tengo que hacer a un lado
la función principal tanto de mi envase como de mi embalaje. ¿Sí? Función principal del envase, contener, proteger y presentar. Función principal del embalaje, proteger uno o varios envases primarios o secundarios a lo largo de la distribución. Es decir, a través de todos y cada uno de los eslabones de mi cadena logística. ¿Sí? Sale de la línea de producción, se almacena, se quita de almacén, se coloca en transporte se va a distribución, en distribución llega al almacén de mi cliente y bueno, pues hay maniobras de carga, descarga, estiva y posible exhibición. ¿Sí? Ahora hemos visto también en estas tertulias el embalaje como display. ¿Sí? Entonces, imagínense todo lo que representa este tema de ecodiseño y que a su vez tenemos que pensar en optimizar los sistemas de envasado. Entonces, pequeña labor, menuda tarea tiene todo el área de ingeniería de empaque enfocándonos estos aspectos de economía circular. Porque además, ¿verdad? La cereza en el pastel y lo que siempre se va a exigir, seguridad integral. Seguridad integral. Y a eso me refiero desde materias primas seguras, envases seguros, sistemas de envasado seguros, sistemas de distribución seguros, es decir, todo el producto debe ofrecer seguridad. ¿Sí? Seguridad hacia el consumidor. Y una vez que se complementan estos aspectos en este esquema, pues nuevamente buscamos la circularidad, nuevos materiales, ecoinnovación, ecodiseño, optimización de sistemas de envasado y seguridad integral. ¿Sí? Entonces, es muy interesante precisamente el hablar de todos estos aspectos que tienen que ver precisamente el envase y embalaje con los nuevos paradigmas y la logística de distribución. Y bueno, pues yo ya hablé demasiado, les agradezco el que me hayan puesto atención, pero ahora quiero escucharlos. ¿Qué es lo que piensan acerca de todo esto que platicamos? Vamos a hacer esta tertulia dinámica. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues estoy completamente a sus órdenes, no sin antes agradecerle a Lili la invitación a través de Patti Christensen a participar en esta tertulia. Muchas gracias por su atención. No, gracias a Tina, muy entretenida, como lo hemos venido publicando, la verdad es que mucho aprendizaje, es algo que como comentas, aquí aprendemos, aparte de que nos divertimos, pero también se hacen muy, muy entretenidas, y es algo muy importante, hablábamos de que no solamente lo aprendes en algún lugar, esto lo hacemos ya de personas que hemos vivido en el campo de batalla y que conocemos, que vamos aprendiendo con el día a día, ¿no? Tanta experiencia como tú lo comentas. Pues sí, muy entretenida, muchos puntos que hay que, y también como lo comentaste, queda otra tertulia de la economía circular, tiene otra tertulia. Entonces, pues vamos a dar paso a las preguntas. Si aquí en el panel quieren hacer alguna pregunta, pueden abrir micrófonos, pueden levantar la mano para darles la palabra. Y así como también en Facebook que nos están viendo, déjanos sus preguntas o sus comentarios y con mucho gusto aquí se las aclararemos o le hacemos el comentario pertinente. Y bueno, pues nos comenta Erika que excelente información. Muchas gracias. Nos comentan por Facebook. Aquí nos dice Enrique que cómo se ve el panorama de la logística de los contenedores de papel. Claro que sí. Muchas gracias, Enrique. Qué gusto saludarte y que estés en esta tertulia. Pues mira, definitivamente el tema del abasto de papel ha sido uno de los de las situaciones más críticas que se ha vivido en la industria de envase y embalaje. Evidentemente, poco a poco se ha ido retomando esta actividad. No quiere decir que estemos ya completamente del otro lado, sino que poco a poco se tiene que ir estabilizando desde el punto de vista de la logística en su entrega, de la logística en su distribución. Obviamente esto ha mermado muchísimo en tiempos de entrega por parte de ustedes, los transformadores, ¿verdad?
Y sin embargo, bueno, pues lo que nosotros visualizamos dentro de la industria de envase y embalaje es que esto no ha terminado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque termina o se empieza a nivelar un poco esta situación derivada de la pandemia, pero recuerden, estamos todavía ya con más de 50 días en el tema de la guerra, ¿verdad? Nuevamente en China empieza a haber situaciones de inestabilidad. Y bueno, pues este panorama no ha terminado definitivamente, mi estimado Enrique. Hay que seguir tomando consideraciones precisamente para este abasto de papel en la industria del embalaje. Sí, ese sí es un problema que ahorita tenemos mucho y creo que todavía no se ve como que en cuánto tiempo esto pueda mejorar, porque aparte de que no, o sea, aparte de que el precio está subiendo, no hay la materia prima y tenemos escasez y bueno, muchísimas cosas que esperemos, como lo comentas, que esto pronto vaya ya restableciéndose de nuevo. Claro, al final del día sigue siendo el desabasto, sigue habiendo desabasto en la industria del papel, lo ha habido en algunas otras industrias dentro de envase y embalaje, el caso del plástico, en el caso inclusive de la industria del vidrio, uno se pudiera imaginar que en el tema del vidrio, la materia prima, pues prácticamente es la arena sílica, ¿verdad? Que hay en todo el mundo, sin embargo, hay componentes o hay ciertos elementos químicos que no se han podido comercializar adecuadamente y no se han podido abastecer. Entonces sí, ha sido uno de los temas álgidos en la industria del envase y embalaje. Sí, en general la falta de materias primas, y hablamos no solo del cartón, sino de la resina, como le dices, del vidrio, de la lámina, bueno, de todo es escasez y el precio a la alza, ¿no? ¿Alguna otra comentario, pregunta aquí en el chat, aquí en el panel, perdón? Estamos como muy callados ahora. No les dé pena. Abran sus micrófonos. Angie, ¿algún comentario? Pati ya abrió micrófono. ¿Cómo que callada? No. Sí, es extraño no escuchar voces. No, todos con mucha atención. No, muchísimas gracias, Iram. Es que justo también hace un momento platicando y digo, yo como siempre considero esta parte de materiales, seleccionar el material adecuado, cómo se te puede perder todo un desarrollo por no justamente aplicar el material correcto o, como diría en mi tierra, poner gato por liebre y luego vengan las consecuencias. Entonces, no por ser, como decía al principio, lo último y la última milla es lo menos importante. Finalmente, el proceso de un desarrollo de producto es desde que comienza la concepción hasta que llega a su destino y que llegue en condiciones, como siempre decimos, ¿no? Con nuestro consumidor y esa experiencia que él va a tener. Entonces, la verdad, como repaso de todo, viene muy ad hoc y bastante justo también, ¿no? Con esta misma situación, lo que hemos aprendido de la pandemia, que hasta hoy me atreví a decir, bueno, como que ya la estoy tomando de pasado, o sea, como que me estoy acostumbrando a que estamos conviviendo. Y ahí nos dimos cuenta, ¿no? En cuánto debemos en el desarrollo y en la línea de traslado, logística, etcétera, ¿no? Hasta que llegue al consumidor lo que tenemos que reforzar. No sé, Lili, si hay como alguna pregunta, uno más, es como redondearnos y nuevamente... Tenemos dos del chat. Una que dice, en el Tratado de Libre Comercio en México, ¿cómo ha influido estas normas de embalaje? Bueno, recordemos que los tratados de libre comercio son herramientas precisamente para eficientar
la distribución de mercancías o la comercialización, no quería redundar, la comercialización de productos. Cada uno de los tratados de libre comercio tienen apartados específicos para el tema de envase y embalaje, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, el marco legal de un país está diseñado de manera tal que el máximo, la máxima ley o la máxima legislación, obviamente es la Constitución, ¿sí? De la Constitución se emanan las leyes, de las leyes los reglamentos y de los reglamentos las normas. Esto es de la Constitución hacia abajo. De la Constitución hacia arriba todavía hay ese marco normativo que es superior, que son los tratados de libre comercio. Entonces, cada uno de los países se enfoca principalmente a analizar, en términos generales, de envase y embalaje, etiquetado del embalaje con base, en el caso de México, en la Ley de Comercio Exterior, en la Ley Aduanera, en donde se va a establecer que cada uno de los embalajes debe de cumplir con consideraciones tanto de resistencia para la protección del producto, condiciones fitosanitarias, ¿sí? Por eso, cuando hablamos de ley aduanera, ley de comercio exterior, que son leyes donde van a haber reglamentos y luego normas, la norma 144 es emitida precisamente de este marco legal, por mencionar un ejemplo. Y de ahí ya vienen aspectos en cada tratado de libre comercio que va a establecer criterios precisamente para clasificar si el envase va a tener una fracción arancelaria, por ejemplo, si trae ya un producto. Si trae un producto, es parte de la lista de empaque. Y si es un envase sin producto, va a tener una fracción arancelaria en particular. Es decir, tenemos que estar muy atentos, consultar con nuestros agentes aduanales cuál es el comportamiento y la clasificación que se le da a nuestros diferentes empaques. Siempre en los tratados de libre comercio va a haber esa diferenciación. Si tu empaque es un insumo o es parte del producto terminado. Eso es algo bien interesante en temas de comercio internacional, con apego a los tratados de libre comercio. Entonces, es muy importante tener ese conocimiento. Ok, otra de las preguntas, comenta Erika, ¿cómo lidiar cuando las compañías no consideran importante la economía circular? Híjole, aquí hay una frase, ¿verdad?, que también dice una colega impresora de impresión digital, Gaby Coyotzi, hay que evangelizarlos. Esto es evangelizar, esto es hacerlos entender, hacerlos ver precisamente la importancia. ¿Por qué? Porque no es una moda, no es un requisito como tal, es una obligación, ¿sí? La circularidad, que cada vez, veamos el primer aspecto que vimos, no perdamos de vista el entorno global, ¿sí? Y esto va de la mano con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de la ONU, ¿sí?, que establecen precisamente estos esquemas de economía circular, estos esquemas de hambre cero, estos esquemas de producción y consumo sustentable. Entonces, es armarse primero de conocimiento, uno, y dos, compartirlo y difundirlo con la gente que piensa que la economía circular y todos los temas de ecodiseño son moda. No, no son moda. O sea, es un requisito que necesitamos cumplir, es una obligación, como lo mencionó, a nivel global. Sí, definitivamente hay que evangelizarlos. Okay, hasta incluso, Lili, perdón, para agregar a lo que comenta Hiram, ya los otros días si hablamos de sustentabilidad ya no es una tendencia, ya tiene que estar per se incluido en lo que tú desarrolles, o sea, como que ya, ¿no?, en la vena. Por eso los que recién están iniciando ya viene como parte del ADN. No es que, es una tendencia de empaques sustentables. No. Claro. Y es así porque todos vamos hacia esos objetivos globales que debemos de cumplir. Y nosotros como consumidores, bueno, nosotros que estamos dentro de la industria, sí tenemos que velar, pujar
y también me la copio de Gaby Cochotzi, es evangelizar, porque pues es que es parte entonces empiezas a sembrar granitos y es como replicar, y así lo están haciendo todas las empresas, ¿eh? Claro, claro. De cómo internamente algo que tú lo empiezas a hacer en tu trabajo, pero luego lo llevas a tu hogar y así es, multipliquemos. Claro, y lo que comenta Enrique nuevamente aquí en el chat, con relación al peso volumétrico de los empaques, o sea, es muy importante los costos, sí, definitivamente, y es parte precisamente de ese ecodiseño, ¿no? ¿Por qué? Pues porque todos los transportistas, todo lo que tiene que ver con logística de distribución, pues se basan precisamente en volumen y peso, ¿no? El cubicaje. Entonces, ¿qué es lo que sucedía al inicio cuando empezamos a comprar cosas a través de internet? O sea, pedías una USB o pedías un producto pequeño, ¿verdad? En una caja grande llena de bolsas de aire. Entonces, espérenme, estamos hablando de eficientar costos, de eficientar movimientos. Sí, sí, definitivamente aquí el trabajo precisamente de todas estas empresas que desarrollan soluciones de empaque para e-commerce también tiene que asesorar a sus clientes, tiene que asesorar a las empresas de comercio electrónico. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí el empaque y el embalaje tienen que estar perfectamente optimizados, sin perder de vista la seguridad del producto, ¿verdad? Recordemos, si no inviertes o no utilizas el material adecuado de empaque, el producto va a llegar dañado y estás perdiendo dinero. Pero por otro lado, si estás sobreempacando, estás perdiendo dinero, no estás optimizando. Entonces, esto es algo bien importante también que comenta Enrique. Sí, Así Gabriel. es. Gabriel. Pues muchas gracias, Iram. Precisamente, bueno, ahorita que estaban en esto, me entró una llamada, estoy checando un proyecto de unos pallets y me estuvo marque y la tuve que tomar, pero precisamente era eso, me decía que los quería armados, y yo, bueno, ¿estás considerando el costo que te va a incrementar el mandarlos armados? Porque pues de primera repelan el precio, ¿no? Y, Claro. Y ya que le di el precio y todo, ahorita me está comentando eso, que los quiere armados y todo, y son como 290 pallets. O sea, es lo que ahorita estaba platicando con él. O sea, imagínate Claro. cuántos transportes vas a tener que ocupar, cuánto se te va a incrementar el costo. O sea, Exacto. tú también checa eso con tu cliente, la distribución. Obviamente hay que subirle la resistencia porque pues hay que contemplar ya que va a ir con todo y el producto, que es parte también de lo que comentaba Enrique, ¿no? O sea, el peso volumétrico más, todo eso afecta en los costos de distribución, ¿no? Exacto. Y lo van comentando ahorita al final, o sea, en vez de comentarlo al principio, ¿no? Así para considerar todos esos tipos de detalles. Entonces, Claro. bueno, era parte, venía con el tema y pues... Exactamente, Angélica. Gabriel quería comentar algo. Sí, gracias. Hola a todos, buenas noches. Cuando vi tu mapa, Iram, donde México está al centro, ¿no? En ese globo terráqueo, me vino a la cabeza algo que desde hace mucho yo había reflexionado. ¿Por qué cuando queremos mover una carga hacia arriba, ¿no? O sea, a países arriba de nosotros, es mucho más fácil que cuando queremos mover una carga hacia abajo? ¿No? Siempre es una situación que a mí me ha llamado la atención, no sé si sea por economías, no sé si sea por qué cosa, ¿no? Pero yo siempre la experiencia que he tenido es que cuando quiero mover algo, te digo, algo hacia arriba de nosotros, sé que va a llegar en tiempo oportuno, sé que no voy a tener que invertir en un sobrecosto, etcétera. Pero cuando es para abajo, híjole, ¿cómo se complica la situación, Mike? Comentario. Sí, claro. Y aquí, evidentemente, es la logística. O sea, la logística integral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hacia arriba, todo el sistema logístico es más eficiente, ¿sí? Es más eficiente tanto hacia arriba como inclusive de países asiáticos. Me ha tocado casos con algunos socios o algunos clientes en donde me dicen, oye, es que me sale mucho más barato traer ciertos envases de China que comprárselos a uno de los productores más grandes de envases.
aquí en México, ¿sí? Entonces, sí, es todo ese concepto de logística, ¿no? La eficiencia en transporte, la eficiencia en administración, la eficiencia en costos, o sea, ese es el tema de cómo hacer más eficiente la logística. Y hacia arriba es un poco más fluido, con sus asegúnes, ¿no? O sus salvedades en ocasiones. Claro, gracias. Otra pregunta. Aquí, Daniel. Adelante. Quiero comentar, primero que nada, felicidades, Iram. Gracias, Daniel. Muy buena la exposición, excelente. Y bueno, pues la verdad es que con esta exposición, yo como diseñador gráfico y diseñador de empaque, pues pienso y me expande todas las posibilidades, ¿no? Y en lo que tengo que pensar actualmente, ¿no? Para ir diseñando ya un empaque. Yo estoy en mi empresa a cargo de varias etapas del envase, ¿no? Desde su creación, tanto la creación en sí del envase como del gráfico. Y pues igual tengo que pensar en dónde se va a empacar, tengo que pensar en los pallets, es una serie de cosas. Pero me doy cuenta desde una ponencia anterior aquí, o no sé si la anterior o antes, que ya se hablaba de la economía circular, ¿no? Que creo que para allá va, no es una cuestión de moda, sino es una cuestión que nos está llevando hacia allá y que realmente, como bien lo mencionas en la frase inicial, algo de vamos a sobrevivir o van a sobrevivir los que más se adapten, los que nos adaptemos, no precisamente los que tengan más inteligencia o otras cosas, algo así dice la frase, ¿no? Eso me parece ideal y básico, ¿no? Porque tenemos que tener y actuar en base a esa capacidad para adaptarnos, ¿no? A esto que nos está llevando, pues, todos los cambios ya del planeta, ¿no? El cambio climático, todas estas cosas que están sucediendo actualmente y que, bueno, ya lo mencionaban, la escasez del papel, pues ahorita está tremenda. En la empresa, ya nos dijo el director, pues tenemos un gran reto, ¿no? Este año, porque pues es un incremento en costo, hay que eficientar tiempos, en fin, es una serie de cosas que hay que irnos adaptando, ¿no? Creo que eso es muy importante y esa es la clave, irnos adaptando y adaptarnos, porque si no el mercado nos va a comer, ¿no? Exactamente. Y sí, definitivo. Y bueno, ya nada más, no sé si tengas alguna literatura que nos pudieras aconsejar donde se hable más ampliamente de la economía circular. Sí, claro, definitivamente en temas de economía circular, todo está en la red, ¿verdad? Todo está en la red. Hay diferentes autores ya que se están enfocando poco a poco a economía circular y bueno, definitivamente ahorita en donde más se están enfocando en la economía circular es en los plásticos. Es en la circularidad de los plásticos. Sin embargo, en Internet podemos encontrar una gran cantidad de bibliografía en temas de economía circular. Lo que ha salido hasta ahorita ha sido bastante interesante, desde cuestiones muy básicas hasta cuestiones ya enfocadas a materiales en particular, como les digo, los plásticos. Pero si tú entras a Amazon, ahí encuentras también bibliografía interesante de economía circular. Ok, muchas gracias. Hay otro comentario aquí en el chat que dice, es muy importante conocer cómo será la logística, si por medios propios, unidad por unidad de carga paletizada, si será por cruce de andén o por un centro logístico, paquetería consolidado, etcétera. Sí, definitivamente esto que comentas también, Enrique, en el chat, pues de ahí surgió precisamente la necesidad de hacer un análisis en las empresas, ¿verdad? Acuérdense, buscar esa eficiencia de tiempos, movimientos y costos. Y muchas veces se ha tomado
esa situación o ese dicho popular, zapatero a tus zapatos. Dependiendo del tamaño de la empresa, ¿verdad? Tú vas a empezar a analizar tu eficiencia logística y a lo mejor dices, bueno, me conviene por ahorita hacer una entrega o hacer entregas, como dice aquí, por medios propios, ¿sí? O en determinado momento contratar algún transportista o analizar si ya puedes hacer uso de, de las empresas logísticas grandes o los famosos 3PL, ¿verdad? Parts Logistics. Todo depende cómo es tu operación ahorita. En ocasiones es mucho más práctico. Ah, ¿no sabes qué? Entonces, pues lo mando por paquetería. Ah, ¿no sabes qué? Tengo una camioneta y me puedes resultar eficiente. O ya mi volumen es más grande, entonces contrato a un transportista. Puede ser un autotransporte 3.5, puede ser algo ya más grande. Es decir, tienes que visualizar precisamente la operación que tienes en estos temas de entrega, cómo lo quieres eficientar. Opciones hay muchas, ¿eh? En logística, opciones de transporte hay muchas. Marce, ¿quieres hacer alguna pregunta? No, muchas gracias por la plática. Un gusto saludarte, Irán. Fue muy interesante. Igualmente. Yo no sabía que habías estudiado economía, eso sí me sorprendió un montón. Exactamente. Precisamente para eso son estas tertulias, para conocernos un poco más, pero sí, soy economista egresado de la Anáhuac. Sí, eso es una enorme sorpresa y pues muchas gracias por la plática, estuvo muy interesante, creo que abarcaste muchísimos puntos hablando de logística, ¿no? Fue como que pum, y sí, economía circular y costos y la tecnología, pero sí, definitivamente es parte de las cosas que tenemos que pensar al desarrollar un empaque. Hay que pensar así bien Integral. puntual e integral en cada uno de estos puntos, son sumamente importantes e influyen muchísimo en, pues no nada más en el costo, sino en cómo va a llegar el producto, que finalmente ese es el objetivo, ¿no? Exacto, definitivamente. Entonces, sí, hay que pensar de manera integral, definitivamente, ¿no? Igual me dio mucho gusto que estuvieras en esta sesión, Marcela. Gusto saludarte. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta aquí en el chat? Pues creo que ahorita ya no tengo acá en Facebook algún comentario aquí, porque ya vamos a proceder a cerrar. En un abrir de ojos se nos ve 1:30. De siempre el tiempo se nos va súper rápido. Y bueno, pues sí, como lo comentamos, un tema, de veras que se vieron muchas cosas, muchos temas interesantes y que realmente con esas perlitas, como comenta Pati, siempre quedan, que aquí tenemos que ahondar un poco más. Hay otras que nos están pidiendo. Y bueno, pues aquí también te dicen, gracias Irán por una charla tan vasta y enriquecedora, comenta Luis Carpio. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Y pues agradecerte, excelente plática, muchos conocimientos, un honor para este espacio que estés aquí con nosotros y pues invitarte para la siguiente porque sí, hay mucho que seguirle. Luis, ¿tienes una duda? Claro si que quieres sí. abrir tu micrófono, adelante para que hagas la pregunta. Hola, gracias. Buenas noches a todos. Hola, Luis, ¿cómo estás? Bien, gracias. Es una pregunta muy importante, sobre todo para el ponente que es economista. Sí. Tenemos hoy día un ciclo hablando como economía global, consecuencia de una sarta de engaños, de conflictos, de manipulación y sobre todo de un sector en específico que es el único que está creciendo y que es obviamente el farmacéutico. En función de todos estos aspectos, y gracias por la charla que nos diste, me llama mucho la atención el panorama que tenemos, y por eso te lo pregunto a ti como economista, hablando de por lo menos los 2 años siguientes venideros. ¿Qué le espera al mercado de América Latina y qué le espera específicamente al mercado de México? Mira, en el caso
que comentas de esta industria, déjame te comento, al menos en México y en varios países de Latinoamérica, el mayor consumo de envases y embalajes está por parte de la industria de alimentos y bebidas. ¿Esto qué quiere decir? Que del consumo de los envases y embalajes, el 50% va a alimentos y bebidas, ¿sí? A farmacéuticos va un 15%. Evidentemente, el tema que tiene que ver con económicamente el crecimiento de un país o el crecimiento de nuestro país está enfocado a cómo se da la industria de alimentos y bebidas. Afortunadamente, en la pandemia hubo crecimiento en productos alimenticios, ¿sí? Y es en donde más se dan precisamente las innovaciones, los cambios en los diferentes envases. Afortunadamente, ese 50% es alimentos y bebidas. Obviamente, como en todo país, en todo sector, hay empresas grandes, empresas medianas y hay empresas pequeñas. Entonces, el panorama aquí es precisamente que necesitamos seguir estimulando la actividad industrial, ¿sí? Si no hay actividad industrial, no hay crecimiento para ningún país. Y lo estamos viviendo después de la pandemia. Todos los países tuvieron crecimientos, más bien decrecieron, ¿sí? México tuvo crecimientos negativos, tanto en la economía en general como en la industria manufacturera. Empieza a retomarse, pero la actividad industrial es muy importante en todos y cada uno de los países. Entonces, sí, la industria de alimentos es detonante en nuestro país. La industria farmacéutica, sí, en ese sector hay empresas dominantes como en la gran mayoría, pero quien va a empujar o quien ha estado empujando es alimentos y bebidas, porque al menos ahí va el 50%. Y hay otro 15% que es productos de consumo, que no son alimentos y bebidas, que es en donde están entrando los desinfectantes, los sanitizantes, todo lo que antes no se visualizaba previo a la pandemia, obviamente, pues ha tenido un crecimiento también muy, muy importante. Pero la clave de toda economía es el desarrollo industrial, aunado del crecimiento de servicios, pero también es un sector muy afectado, dígase bancos, dígase escuelas, dígase comercio en general, ¿sí? Y en el caso particular de México, pues todos sabemos que el comercio, la mayor parte está en la informalidad. Sin embargo, se tiene que mover la economía en su conjunto y uno de los brazos importantes es la industria. Mira, muchas gracias. Creo que solo para complementar lo que nos compartiste, el crecimiento de otras industrias, sobre todo por las necesidades de lo que le llamamos ahora el healthcare o el cuidado de la salud, trajo un crecimiento en las economías de manera lateral, trayendo conflictos, sobre todo en el abasto, principalmente en polietilenos, en la industria del plástico, desprotegiendo algunos sectores en particular y obviamente incrementando los precios de este tipo de envases para empresas muy particulares como es la industria de alimentos y bebidas, que tuvieron un efecto pues quizá negativo, como bien lo compartes, porque hubo una sobredemanda de una limitada oferta, porque técnicamente el fabricante del envase prefirió vender a este nuevo sector creciente a un precio mucho mayor, dejando de honrar los contratos que ya se tenían establecidos con los medianos fabricantes, no te hablo de las transnacionales, y creo que este impacto es uno de los más importantes a analizar y que podríamos proponer también por ahí como tema, Lili, porque como bien lo compartió en la mayoría del foro, la mayoría estamos dentro del sector, la mayoría tenemos una especialidad o una especialización dentro del mercado, pero enriquecernos sobre todo para saber a dónde va nuestra tendencia de crecimiento, en dónde realmente tenemos que invertir y hoy día hacia dónde nuestras sinergias van a dar verdaderos resultados, creo que son determinantes y foros como estos hacen la diferencia. Para concluir, me gustaría compartirles, hace como 12 años inicié yo mi propio negocio, una microempresa, por cuestiones de que en esos ayeres no existían
las financieras ni las herramientas crediticias que hoy existen, pues tuve a final del día que perecer en el intento de crecer. Y hoy me sorprende que del año 2020 a la fecha me han llegado una de solicitudes y una de créditos y una de anuncios de financieras, de verdad. Eso es lo extraordinario, ¿no? De financieras que con la mayor facilidad y con un simple formato vía web puede analizarte si eres o no sujeto a un crédito, a un plan crediticio y sobre todo a un monto. Y de verdad me parece muy sorprendente porque hoy a lo mejor no es que no deseemos emprender. Hoy creo que hay un costo oculto que es el que podría darle un riesgo mayor al tratar de emprender en este momento tan crucial de la pandemia. De acuerdo, Luis. Sí, coincido contigo. Aquí el tema de los servicios es que se está detonando, como decía hace un momento, el tema de los servicios financieros y que fue uno de los aspectos que comentamos aquí, el punto número 7, factores de producción, sobre todo el capital, donde pues está Bancomext, está Nacional Financiera y bancos de primer piso, que son los que están ofreciendo este tipo de créditos. Obviamente, previo a la pandemia, contábamos con un instituto Instituto Nacional del Emprendedor, donde se hacían sinergias, podías bajar recursos. Cambiaron las políticas, cambió la manera de visualizar esto, y bueno, pues ahora se está retomando, como bien lo dices, el sector servicio, ofreciéndolo ya por su cuenta. Okay, muchas gracias. Por eso casi no hablo, porque generalmente me extiendo, discúlpenme. No, pues de eso se trata, ¿no? De hacer este debate, hacer dinámica y hacer interactiva la tertulia. Gracias, Luis. Gracias. Y bueno, comenta, Carlos, no sé, los Carlos que están aquí, ¿quieren hacer algún comentario? Bueno, lo leo del chat, como ustedes gusten. O si quieren abrir micrófonos, que comentan que excelente charla. Y Carlos Caballero dice, muchas gracias, Irán, por su conocimiento y compartirlo con nosotros. Soy nueva en la industria, desconozco mucho, pero esto ampliará nuestras mentes. Muchísimas gracias. Qué bueno, muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más que quiera hacer algún comentario? Si no, bueno, ya vamos a proceder a despedirnos de aquí de nuestros amigos de Facebook. Gracias, Irán, excelente tema. Y bueno, pues quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Enamorando con tu Empaque, en donde encuentran todas las tertulias que vemos jueves a jueves aquí, en todos los jueves, donde, bueno, aprendemos, conocemos, y como dice Marce, entre más aprendo, más dudas tengo. Entonces, claro, es una de las cosas que bueno, pues esto nos está sucediendo porque el mundo del empaque es apasionado, es muy, muy bonito. Y bueno, es una infinidad de cosas por aprender. Entonces, no sé si alguien, Pati, ¿algún comentario antes de despedirnos de Facebook? Simplemente agradecer nuevamente a nuestro invitado especial, Irán. Gracias, Lili, por el espacio. Gracias, audiencia. Y sí, cada vez se nos hace más enriquecedora y disfrutamos el momento y salen los comentarios y salen más temas para abordar. Gracias nuevamente y no se pierdan de la próxima semana. Sí. Un abrazo grande. Y bueno, pues sí, gracias a que ustedes están aquí, gracias a los que nos ven por Facebook, a los que nos ven por YouTube y a los que nos ven por retransmisión en un rato que luego se ven cuando están viéndonos por retransmisión, y eso es un gusto para nosotros saber que esto es interesante para cada uno de ustedes. Igual si ustedes saben que esto le puede servir a otras personas, compartan este video, que esto es la intención, compartir nuestros conocimientos, nuestras experiencias de el empaque, que como bien lo comentaba Irán, son toda la industria en donde se usa el empaque. Y bueno, pues agradecerles, nos vemos el próximo jueves con una tertulia muy interesante. Han pedido ya ese tema que vamos a ver, que yo posteriormente mañana empezamos con los posteos, y les agradecemos mucho que nos acompañen. Suscríbase a nuestro canal y bueno, pues esto es Enamorando con tu Empaque,
una sección hecha para ti, para que aprendas, sobre todo tú que eres una apasionada del empaque. Recuerda tu empaque, tu imagen, y nos vemos el próximo jueves en la siguiente tertulia. Nos despedimos de nuestros amigos de Facebook. Y bueno, Iram, otra vez muchísimas gracias. Vamos a terminar nuestra transmisión. Gracias a cada uno de ustedes que aquí nos están acompañando. Esto es muy enriquecedor para todos. Como comentaban, si yo hubiera conocido mucho de estas cosas, bueno, mi campo de acción también hubiera crecido más porque aprendemos. He aprendido de todos y de cada uno de ustedes. La verdad es que ahora me pedían de Guatemala que si podemos hacer una plática de creatividad, entonces creo que es para ti, creo que es algo que están pidiendo para ti. Y creo que aquí hay varios diseñadores que, bueno, tienen eso. Entonces, Pati, creo que viene una perlita para ti que tienes que preparar. Y bueno, pues ojalá puedan prender sus cámaras. Voy a tomar la fotografía. Oh. Y como dice mi editora, que es mi hija, no nos podemos ir sin decir bye bye y sin la sonrisa de Angie. Me dice, mamá, no pueden dejarlo. Entonces, ojalá puedan las dos frutasis y pueden prender sus cámaras. Y bueno, si no, les agradecemos mucho. Sonrían, saquen su mejor sonrisa, porque luego, como dice Patti, saco las fotos. Así que pongan su mejor sonrisa, que ahorita se las hago llegar a sus WhatsApp, en donde les agradece. Ándale, Vero. Sí, perfecto, Vero. Así y ahorita se las comparto. Igual la voy a mandar a subir ya. Subí una ya en LinkedIn. Entonces vamos a tomar una que esta no se quiso tomar. Así que sonrían, sonrían, sonrían. Perfecto. Me falta una más porque si no, luego alguien que se me agacha, luego tengo que ver cómo la manda. Así que la última. Ahora sí, muy guapos todos. Angie, abre el sonido. Y bye bye. Gracias por acompañarnos. Síganos en YouTube, Enamorando con tu Empaque. Gracias a todos. Vero, un saludo. Saludos, Irán. Felicidades. Gracias. Vero. Buenas noches, gracias a todos.